Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos grandemente. Gloria al Señor. Me da mucho gusto saludarlos en el nombre de Jesús, a todos mis hermanos, a todos los amigos que pueden escuchar la palabra del Señor en esta ocasión. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, poder compartir la palabra, y vamos a leer entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, versículo 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. El título de este mensaje es: predicando el Evangelio del nombre de Jesús en todo tiempo. Amén. Predicando el Evangelio del nombre de Jesús en todo tiempo. Jesús les dice a los discípulos, cuando ya ha resucitado, Él fue muerto en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, y entonces comienza la tarea de, digamos que, visitar a los discípulos, a alentarnos, a animarlos y a recordarles, aleluya, sus promesas, lo que Él les dio a conocer durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Y entre esas cosas les mandó predicar la palabra de Dios. Les dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí entonces nos dice que se predicase, dice, mandó que se les predicase, aleluya, mandó que se les predicase en su nombre, y el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Qué bueno que se predicó la palabra de Dios y que hoy nosotros podemos conocer el Evangelio, y pudimos conocer el Evangelio. Gloria al Señor. La palabra entonces nos enseña que después de que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitado, el Evangelio debía seguir siendo predicado. Las noticias esperanzadoras de que el hombre pecador, de que el hombre perdido en el pecado, de que el hombre que está lejos de Dios, apartado de Dios por cuanto ha y sigue cometiendo pecados, aleluya, sin arrepentirse, puede ser salvo por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, y no por las obras o por sacrificios humanos. Hay que seguir proclamando la palabra de Dios. Hay que seguir anunciando el Evangelio. Pero la iglesia enfrenta momentos difíciles, gloria a Dios. ¿Cómo pues cumplir el mandamiento del Señor? ¿Cómo anunciar la palabra? La iglesia primitiva ya era una iglesia que existía, una iglesia que desde los primeros años, como lo dice Mateo capítulo 18 y primera carta a los Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, dice que ya era de más de 500 hermanos, además de los discípulos del Señor. Y entonces esa iglesia debía seguir anunciando, esa iglesia debía seguir predicando, tenía la orden de parte del Señor de anunciar la palabra, pero había escasez, había falta de alimentos, había hermanos en la fe que habían
desmayado, que estaban desalentados. Algunos habían regresado. El judaísmo y sus líderes perseguían a los hermanos. Los apóstoles eran puestos en la cárcel. Aleluya, cada vez que la religión tradicional, podemos decirlo, podía. Gloria al Señor. Muchos, además, fueron muertos por causa del Evangelio. Nadie duda que la iglesia primitiva estaba pasando momentos difíciles. Gloria al Señor. Pero hay que anunciar la palabra. Hay que anunciar el Evangelio. No se puede dejar de predicar la palabra de Dios. Hay que seguir haciéndolo en todo tiempo y circunstancia. Para colmo, quien desde la óptica del creyente y desde la óptica del no creyente había entregado a su Señor, había entregado a su Salvador, a su Redentor, aleluya, aquel que le había capacitado y aquel que le había enseñado, era uno de los discípulos del Señor llamado Judas, que se había dejado seducir por la oferta de la entrega de 30 piezas de plata, y un día le da un beso y entrega al Señor. Aleluya. ¿Cómo predicar? ¿Cómo anunciar la palabra bajo esas circunstancias tan abrumadoras? Cuando debían salir a las calles y anunciar la palabra, debían, como dice el libro de Hechos, que anunciaban y no cesaban ni en el templo y por las casas de anunciar el Evangelio y el nombre de Jesús. Pero hacerlo cuando al salir quizá encuentran el mal testimonio. Alguien les dice, es que ¿cómo creer? ¿Cómo anunciar cuando uno de sus líderes es el que ha traicionado a su maestro? ¡Qué golpe tan duro! Gloria al Señor. Algunos hermanos me han dicho, ¿cómo predicar cuando hay tan malos testimonios? ¿Cómo anunciar el Evangelio cuando estoy viviendo un momento difícil? ¿Cómo anunciar el Evangelio cuando estoy enfermo o cuando estoy en medio de la escasez de los alimentos, cuando no tengo trabajo? Estoy desanimado por eso. Pero piénsese, gloria a Dios, cómo la iglesia del Señor en ese tiempo debió anunciar la palabra, a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor y de lo que habían vivido aún en el seno de la iglesia. Jesús les había enseñado a orar. Jesús, aleluya, les había dicho, velad y orad. La Biblia nos enseña que Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora de la oración. Pablo dijo, orad sin cesar. Gloria a Dios. Aleluya. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo pide a la iglesia que oren por él, a fin de que al abrir su boca le sean dadas palabras y que pueda predicar el Evangelio del reino de Dios con todo denuedo y seguridad y toda libertad. Bendito el Señor. Eso es lo que hoy nosotros, enfrentando estas situaciones, debemos hacer. No podemos predicar. Puede decir alguien, los templos, los lugares de culto están cerrados, la iglesia está en las casas, pero aún así hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando la palabra. Hay que seguir, aleluya, llevando el Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo hacerlo cuando no podemos salir a las calles haciendo campañas? ¿Cómo hacerlo cuando no podemos salir con un megáfono o con un parlante? No podemos hacerlo de esa manera.
pero podemos, aleluya, orar, podemos usar estos medios, bendito el Señor, y que cuando los usemos, esa palabra, ese anuncio, llegue al corazón de las almas, llegue al corazón de los creyentes, gloria al Señor, llegue a nuestro corazón, y que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, aún desde casa, podamos sentir que Dios está allí con nosotros, y que Dios nos habla y nos enseña y nos consuela y nos fortalece a través de la predicación de su palabra. Hay que refugiarse en la oración. Hay que refugiarse, aleluya, en el Señor a través de la oración, para que nuestras palabras, aleluya, cuando a través de las redes sociales usted pueda predicar la palabra, dar un consejo, aleluya, esa palabra toque los corazones. ¿Cuántas personas nos han llamado pidiendo la oración porque están quebrantados de salud? ¿Cuántas personas nos han llamado a cualquier hora del día o de la noche, en medio de sus aflicciones, en medio de sus problemas, de sus angustias? Pero hay que orar, aleluya, porque aunque no podemos estar allí con ellas, aunque no podemos llegar personalmente a orar, gloria al Señor, la oración, aleluya, y el consejo y la predicación de la palabra pueda llegar, porque hay un Dios que nos puede usar, y esto no es de hombres, sino que es de Dios. Mientras nosotros deseemos predicar, mientras nosotros no nos desalentemos, mientras nosotros nos pongamos en las manos de Dios y querramos seguir sirviendo a Dios, estoy seguro que si nos refugiamos en Dios a través de la oración para que Él nos use, la obra de Dios seguirá avanzando. Ha sido un reto muy grande el no poder predicar en los lugares de culto. Ha sido un reto muy grande para mí como predicador, como pastor, aleluya, tener que pararme delante de una cámara, gloria al Señor, saber que allí no están los hermanos, no están las visitas, no están las personas, aleluya, que antes estaban. Pero que la palabra puede seguir llegando, que la palabra puede seguir obrando, que la palabra puede seguir tocando los oídos y penetrando los corazones, y que se sigan rompiendo cadenas de pecado y de maldad, y que las almas sigan llegando a Jesucristo, entregándole sus vidas al Señor. Eso es lo que deseamos. Que cuando llegue el momento de abrir los lugares de culto, los lugares de predicación, no solamente se llenen otra vez de hermanos bautizados, aleluya, con el deseo de seguir cantándole a Dios y de seguir, aleluya, adorando a Dios, sino que los lugares de culto se llenen también y sigan llegando personas que antes no podían entrar o no querían entrar, pero que ahora sienten el deseo, aleluya, de escuchar la palabra, aleluya, porque Dios los ha tocado, porque Dios ha tocado sus vidas, porque Dios se ha mostrado a sus vidas. Eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos, eso es, aleluya, lo que le pedimos al Señor, que Dios siga obrando en los corazones. Que aquel, aleluya, que vive una vida sin Dios, que aquel que vive una vida indiferente a la palabra, o que ha vivido hasta ahora una vida indiferente al Evangelio, pueda llegar a la presencia de Dios y entregarle su corazón a Jesucristo. Pueda, aleluya,
Entender que no hay nada más grande en esta vida, que no hay nada, aleluya, que pueda llenar el vacío que de pronto siente en su corazón, a pesar de que ha querido lograrlo. A pesar, aleluya, de que tiene un buen empleo, de que de pronto nada falta en su hogar, de que tiene una buena familia, unos buenos padres, unos buenos hijos, una buena esposa. Bendito el Señor. Pero que todavía siente que algo falta en su vida. Te falta Dios. Aleluya. Te falta el Señor. Falta que te arrepientas, falta que comiences a caminar por el camino del Evangelio, falta, aleluya, que le entregues por completo tu vida a Dios, tu Salvador. Gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Bendito el Señor. Aleluya. Que Dios sea bendiciéndonos a todos en el nombre de Jesús.